Un muy afectuoso saludo para todos los seguidores de Pensamiento al Aire en esta tercera temporada dedicada a la geopolítica. Un agradecimiento muy especial al doctor Antonio Montoya y al doctor Antonio Ardila, artífices de este proyecto. Asimismo, quiero hacer una pequeña presentación de lo que vamos a hacer durante las próximas sesiones. Finalmente, la realidad social, política y económica a nivel estados, las organizaciones sociales organizadas políticamente. Entonces lo que vamos a hacer es hacer descripciones de los principales países, estados que hoy configuran nuestra realidad. Y entonces vamos a hablar en estos días de Estados Unidos, de Rusia, de China, de Inglaterra, de Japón, de Alemania, de Israel, de Irán y de la India. Es simplemente un muestreo, no te alcanzamos pues a tomarlos todos ni mucho menos, pero digamos que vamos a seleccionar los más influyentes hoy, pidiendo disculpas por aquellos que no se alcanzan a incluir en este pequeño inventario. Como siempre, haremos esta relación, esta descripción país por país de la manera más respetuosa posible. No vamos a generar condiciones de confrontación alrededor de lo que hacen o no hacen. No, este es un enunciado. Estados Unidos es esto, viene de tal parte, su configuración geográfica es esta, su economía es esta, sus estados naturales son estos para cada uno de los países, lo cual nos permitirá mirar con unos ojos distintos el por qué suceden las cosas. Vamos a comenzar con los Estados Unidos de América. Pues ¿por qué? Pues porque hoy, quiérase que no, es el líder mundial, es el imperio dominante, que hay otros países que pretenden ser imperios o que quieren recuperar lo que fueron y ya no son, o que consideran que ya históricamente están en condiciones de aspirar a imperios. Bienvenido sea. De todas maneras, recordemos que en las sesiones anteriores lo que hemos dicho es que ningún imperio que en la humanidad ha existido en cualquier época se ha construido y se ha mantenido por las buenas. Ahora pues no hay nada que hacer. Entonces vamos a mirar de la manera más ágil posible, pero también de la manera más objetiva, las configuraciones generales de estos países. Comenzamos entonces con los Estados Unidos de América y lo primero que hay que hacer sería ubicarlo geográficamente. Miren el mapa del continente americano, Suramérica, Centroamérica y Norteamérica. Cuando uno habla de Norteamérica, recordemos, estamos hablando de Estados Unidos y de Canadá. Algunos incluirán o no a México en alguna porción, es de todas maneras una situación de arbitrariedad geográfica. Cada quien define su ubicación. Como vemos, el territorio norteamericano es significativo. Y fíjense, por ejemplo, que la masa continental en América está compuesta por la que conocemos, pero también por Alaska, que no está, digamos, en un continuum fronterizo, pero es propiedad de los Estados Unidos. La bandera tiene 50 estrellas, 50 estados y tiene 13 franjas horizontales entre rojas y blancas que recuerdan y simbolizan las 13 colonias que firmaron el Acta de la Independencia. Los símbolos nacionales es un escudo, el sello, el águila calva, que tiene de alguna manera diferentes significados. Sostiene en una garra una rama de olivo que simboliza la paz y en otra un manojo de 13 flechas, una por cada uno de los estados originales. En el pecho del águila aparece un escudo de franjas rojas y blancas y en el pico un listón con una inscripción en latín que dice de muchos uno y una constelación sobre la cabeza de 13 estrellas. Al reverso del sello se muestra una pirámide inconclusa. ¿Pero qué es? Está completa porque representa un futuro siempre en construcción, siempre en crecimiento, aprobar las cosas que se han iniciado. Las monedas pues son el dólar y son sus diferentes tipos de denominaciones.
Su capital es Washington, la moneda es el dólar, el idioma es el inglés y el español creciente, la religión cristiana con muchas divisiones y una población cercana a los 300 millones de habitantes. En su geografía física lo que podemos ver es que es una masa continental, abarca de océano a océano, que tiene dentro de su fisiografía cadenas de montañas en sentido norte-sur o sur-norte, tiene por su extensión llanuras, tiene selvas, tiene bosques, tiene lagos y tiene una condición hidrográfica maravillosa. El solo hecho de tener salida a dos océanos, pues obviamente genera unas oportunidades maravillosas. Tenemos montañas al oeste, llanuras y desiertos. Y es un país que se ha preocupado desde siempre por su belleza natural. Como podemos ver en este mapa de la derecha, a la izquierda están las regiones naturales y aparece la política, la división político-administrativa de este país. Aquí aparece la península de Alaska, que tiene un punto de contacto, comillas, a través del estrecho de Bering con Rusia, con Rusia. Recordemos, como lo veremos más adelante, que Estados Unidos le compró a Rusia ese lote de Alaska en su momento por 14 millones de dólares. También parte de la propiedad del territorio norteamericano está el archipiélago hawaiano, una serie de islas e islotes que están en todo el centro del Océano Pacífico. Territorios de Estados Unidos de América organizados: Guam, las Islas Vírgenes de Estados Unidos, los Estados Libres y Asociados de Puerto Rico y las Islas Marianas del Norte, y hay territorios no organizados como la Samoa Americana. Otros territorios de los Estados Unidos, territorios habitados, por ejemplo, en Bahía de Guantánamo, en Cuba, territorios deshabitados en la isla Baker, la isla Howland, isla Harbin, atolón de Johnson, arrecife Kickman, las islas Midway, la isla Navassa, la isla Wake, el arrecife Bajo Nuevo y la isla Serranilla. El clima, pues, da la posibilidad de tener aproximaciones a todo lo que es el círculo polar ártico a través de Alaska, pero también por su extensión, su latitud y su longitud está sujeto a estaciones climáticas, las cuatro estaciones tradicionales. La hidrografía, pues vemos que es un territorio generosamente bañado por grandes ríos, dentro de los que se destacan el Mississippi, por ejemplo, pero también hay grandes lagos. Y esos lagos son los que generan las grandes cantidades o masas de agua que permiten la autosuficiencia y la irrigación de esos grandes territorios, sobre todo del centro, con respecto a proyectos intensivos de agricultura. Esta es la demografía, donde está ubicada la gente, sobre todo en los extremos. El centro es sobre todo rural. Aquí también vemos cómo se ha comportado el crecimiento de densificación por ciudades. La población de Estados Unidos es mezclada, tiene facetas de Alemania, México, África, Inglaterra, Islandia y Escandinavia, obviamente con Inglaterra como fundador y los aborígenes. Las etnias, el 72,4 es raza blanca de origen europeo, los afroamericanos conforman el 12,6, los hispanos el 16,4, y hay minorías importantes como los judíos, los asiáticos y los amerindios. La población de Estados Unidos entonces está distribuida en 50 estados que se pueden dividir en tres categorías: en el oeste, el cinturón bíblico y la California, que es el estado más grande. La población está significada, distribuida en cada uno de los 50 estados. Fíjense que es un territorio muy vasto y muy grande. Ahora, llamo la atención sobre lo siguiente. Fíjense, por ejemplo, cómo es la división político-administrativa de cada uno de los estados. Sus fronteras en la mayoría de los casos son líneas rectas, lo que permite tener una mayor claridad y una mejor administración de las fronteras. Si uno lo compara, por ejemplo, con el mapa político de Colombia y los 32 departamentos, pues uno ve pues que antes mucha gracia que no nos hayamos contramatado entre nosotros por disputas limítrofes. En términos de historia, la cultura de los Estados Unidos pues es ancestral,
Digamos que de alguna manera, 1492, los españoles fundaron las primeras ciudades de San Agustín en Florida, Santa Fe en Nuevo México y llegaron hasta Texas y California. Después vinieron los ingleses, los franceses y los holandeses. En 1733 había 13 colonias inglesas que vivían básicamente de la agricultura, la pesca y el comercio, ubicadas en la costa oriental, donde hoy está Nueva York, New Jersey, donde están los estados que miran al Océano Atlántico. Entre las colonias y la Inglaterra, la monarquía inglesa, digamos que desde 1773-75 comenzaron las escaramuzas, sobre todo por una subida incremental de impuestos muy significativa. El 4 de julio de 1776, los padres fundadores proclamaron la Constitución de Independencia y firmaron la Constitución siguió hasta 1783, cuando con el convenio o el pacto de París, Inglaterra reconoció la independencia de los Estados Unidos. ¿Qué era Estados Unidos cuando nació? Pues fíjense en el extremo derecho, es lo que vemos, las 13 colonias, New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New Jersey, Nueva York, Pensilvania, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, del Sur y Georgia. Estas son las colonias fundadoras, los estados fundadores. Muy bien. Eso sí, desde su independencia, digamos que en su territorio, Estados Unidos nunca tuvo un rey. Eso sí, es un país donde se habla de que todo es posible. La idea de que una persona se esfuerza y puede llegar a triunfar. Por eso se habla del país de las oportunidades que crece gracias a la inmigración. Los cimientos de la nación se da en un momento inicial cuando después de constituirse como nación, alrededor de esos tres estados nuevos y tener una constitución, pues empiezan a generar condiciones particulares de expansión para ir conquistando todo el territorio. Y como veremos, pues compraron algunos territorios a Inglaterra y a Francia, le quitaron unos territorios a México y por un proceso de expansión motivada y promovida, pues llegaron hasta la otra costa. Muy bien. El conflicto empieza por una suba de impuestos, sobre todo alrededor del té. Y esto voy a quitarles un segundo para que miremos el preámbulo de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, que se configura como un referente libertario y de defensa de la democracia. Comillas. Consideramos verdades evidentes por sí mismas que todos los hombres nacen iguales, que su creador les ha dotado de derechos inalienables como la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, que para garantizar estos derechos los hombres constituyen gobiernos cuyo justo poder emana del consentimiento de los gobernados, que si un gobierno cualquiera sea su forma llega a ignorar estos fines, el pueblo tiene el derecho de modificarlo o a abolirlo, o constituir un nuevo gobierno que fundamentará sobre dichos principios y cuyos poderes organizará según las formas que le parezcan más adecuadas para garantizar su seguridad y su dicha. Tal ha sido la paciencia largamente demostrada por estas colonias y tal es hoy la necesidad que las obliga. Es un ejemplo para las democracias del mundo. Aquí vemos los estados desde otra perspectiva. El 4 de julio de 1776 se celebra el Día de Independencia. Aquí hay como una magnificación de lo que son los pioneros. A la izquierda vemos la imagen de las grandes caravanas que se promocionan desde los estados para ir a conquistar el lejano oeste. Iban las caravanas, iba la policía montada, detrás iba el ferrocarril y ponían un anzuelito, es que por allá hay oro. Y esa fiebre del oro fue la que motivó a que mucha gente se desplazara y colonizara esas tierras a costa de someter a los nativos y a los aborígenes. Aquí se ve, por ejemplo, una figura típica de esas caravanas de ese tiempo. Las colonias inglesas, las colonias del norte y las colonias del sur. Las del norte se llamaban Nueva Inglaterra, la idea era que vivían de la agricultura y el comercio, y las del sur se desarrollaban alrededor de la agricultura, tabaco, azúcar y algodón.
con una diferencia sustantiva por el tipo de actividad. Las del sur necesitaban mucha mano de obra, de ahí el esclavismo. ¿Cuáles son las causas de la independencia? Hubo una guerra de 7 años, que se querían tener nuevos territorios, incrementar el comercio de las colonias, asalto a barcos ingleses, la ley de timbre, impuestos, creación de ejército, intento de controlar Boston y declaración de independencia. Les enlace, Francia apoya a los colonos, no porque los quisiera mucho, sino que Francia apoyaba todo lo que estuviera en contra de Inglaterra. Enfrentamientos, éxito de colonos contra ingleses, reconocimiento británico de las 13 colonias, ingleses expulsados paulatinamente y reconocimiento de la independencia de esas 13 colonias. Muy bien. Personajes importantes, Jefferson, Washington, Franklin y Jorge III. Es muy importante lo siguiente, al momento de la firma de la Constitución, ellos fueron muy pragmáticos como toda la vida lo han sido. Primero, partieron de la Unión y sabían que si no estaban unidos, pues posiblemente Inglaterra pudiera tener la posibilidad o las ganas de intentar una reconquista. Muy bien, sobre todo por aquel pacto de la Santa Alianza, donde las monarquías europeas se obligaban a respaldar a aquellas que habían perdido las colonias. Pero entonces ellos qué dijeron, vea a Washington, usted que es el que sabe de política, usted va a ser el primer presidente y se va a encargar de organizar el tema político. Jefferson, usted que es el culto, el de la educación, el de la cultura, usted va a montar todo el aparato educativo y va a generar todas las condiciones para que tengamos una sociedad ilustrada. Franklin, Adams y los demás se dedicaron a los aspectos de carácter económico y el desarrollo del territorio desde el propio territorio, a partir de una figura de república unitaria con organización federal desde sus inicios, desde sus inicios. Ahora bien, hubo demasiados conflictos, las independencias no llegan gratuitamente, hay que recordar que hubo conflictos en Long Island, White Plains, Trenton, Princeton, Monmouth y Yorktown. El Tratado de París, como lo mencionábamos ahora, se da el 3 de septiembre de 1783 y pone fin a la guerra de independencia. Gran Bretaña acepta fronteras de Estados Unidos al oeste con el río Mississippi, al noreste con Canadá y al sur con Florida. Cuestiones que se irán ejecutando de a poco. Aquí aparece la Constitución de los Estados Unidos, la Constitución Federal, las instituciones que son comunes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la Constitución de Estados Unidos como cabeza máxima de organización, la división de poderes y la forma de poder y de gobierno. El fin de la independencia y la República Federal de 1787, gracias a la fijación de instrumentación y desarrollo de la Constitución. Muy bien. Aquí vemos también cómo se dieron al interior del continente americano los procesos de expansión. Como vemos, el punto 1 es el originario, 2 es el de primera expansión, 3 es lo que se compra y se le quita a Inglaterra y a Francia, el 4, el 5 y el 6 las expansiones al oeste. El 5 sobre todo es importante porque tiene que ver junto con el 4 del territorio que se le quitó en su momento a México y México. Muy bien, la guerra civil americana se da básicamente por una confrontación en términos de instrumentación económica y manejo de lo político. Digamos que hubo un proceso intensivo de industrialización en el norte, pero seguía siendo muy intensivo el proceso de agricultura en el sur. Entonces los del norte, digamos, no necesitaban tantos esclavos como los necesitaban entre el sur. Y eso fue lo que dio origen, chispa o detonante, a esa guerra de secesión que fue mortal. Como una recomendación simplemente pedagógica, hay una película que es un clásico, que es lo que el viento se llevó, que no sobraría que de pronto en algún momento de desparche pudieran mirarla. La expansión hacia el oeste se da paulatinamente y de alguna manera genera las condiciones para consolidar un único territorio de costa a costa, de costa a costa. Muy bien. Este es el tema de México, que es una cosa muy compleja. Alguien dirá que la palabra el robo a México es una palabra muy dura, pero es la que es, lamentablemente. El proceso de expansión lleva a consolidar lo que hoy se conoce como los Estados Unidos de Norteamérica.
El ferrocarril fue un mecanismo, un instrumento, una herramienta de respaldo y potenciación de ese desplazamiento hacia el oeste, utilizando sobre todo mano de obra inmigrante, mano de obra inmigrante. Esta fue la ruta del primer ferrocarril transcontinental desde Sacramento, California, hasta Council Bluffs, en Iowa. La fiebre del oro fue la que motivó todo este movimiento. Es que había por allá como un premio, había por allá un tesoro que había que buscar, que era accesible a todos, pero le tenían que desplazar hasta allá. Una muy buena alternativa para motivar la inmigración al interior del país. Muy bien. La visión geopolítica norteamericana es muy simple, pero la idea es que su estrategia de poder gira alrededor del intervencionismo y el aislacionismo, con 5 periodos muy claros. De la independencia a la guerra de secesión se es intervencionista, de la guerra de secesión a 1890 aislacionista, de 1890 a 1920 intervencionista, de 1920 a la Segunda Guerra Mundial aislacionista y de la Segunda Guerra Mundial a hoy intervencionista. Los periodos intervencionistas coinciden con el expansionismo y consideran a Europa y sus conflictos y miran a todo el resto de América como parte de su política interior. El aislacionismo propone no establecer alianzas con potencias que comprometan a los Estados Unidos en asuntos que no son de su incumbencia, no participar en organizaciones internacionales de carácter integracionista, limitar inmigraciones y tener altas tarifas proteccionistas. Fíjense qué principios tan especiales que hoy de alguna manera se vuelven a enunciar. Los periodos que tienen. El primer periodo de independencia de la guerra de secesión es cuando se expande territorialmente y se adquiere dimensión continental. ¿Cómo se consolida el territorio? El territorio cedido por Inglaterra cuando se le ganó la guerra, comprado a Francia, comprado a México, comprado a España. Promulga la doctrina Monroe en 1823, América para los americanos, y aparece el Destino Manifiesto en 1850. La doctrina Monroe se promulga para defenderse de la posible intención de las reconquistas de las colonias por parte de las monarquías europeas respaldadas por la Alta Alianza. Muy bien. Dicen los de la doctrina Monroe, los continentes americanos, debido a la libertad conseguida, no pueden ser considerados ya más objetos de futuras colonizaciones. Intervencionista. Los sistemas políticos de las monarquías europeas son esencialmente distintos a los de América. Cualquier intento de imponerlos sería peligroso para la paz y la seguridad. Intervencionista. No hemos intervenido ni en adelante intervendremos en colonias actuales europeas, aislacionista. En las guerras entre potencias europeas no intervendremos, aislacionista. Esto fue lo que casi le enreda su entrada a la Segunda Guerra Mundial. Por eso el señor Roosevelt en su momento estaba muy atento a que hubiera algún elemento, alguna disculpa para poderse meter. Por un lado apareció Pearl Harbor y por el otro el ataque permanente a barcos americanos en el Atlántico. El destino manifiesto era el presunto derecho de los Estados Unidos para gobernar el continente americano. Se fundamenta en la antropología inglesa y francesa, que son la base de la norteamericana, y que parte de la existencia de una presunta superioridad del blanco sobre el negro, el indio y el latinoamericano. Esos son sus principios. Usted estará de acuerdo o no de acuerdo. El uso destinado del suelo, de los recursos naturales, son no del que los tiene, sino del que los aprovecha. ¿Qué pasa de secesión a 1890? Se termina la conquista del oeste en 1889. La guerra termina en el 65 y se dedican a reconstruir el país. Se industrializa y se crea el concepto de unidad nacional. Y en 1867, por 7 millones, le compran Alaska a Rusia en medio de las dificultades de caja que tenían en ese momentico sus gobernantes. ¿Qué pasa de 1890 a 1920? Muchas cosas. Estados Unidos empieza a comportarse como potencia mundial. En 1889 se anexan las Islas Samoa. En 1898 se anexan Hawái. En 1898 se da la guerra hispanoamericana. Se anexan a Puerto Rico, Filipinas y la isla de Guam. En su momento querían era Cuba. En 1899 la isla Wake, en 1901 montan protectorado en Cuba, en 1903 generan las condiciones para arrebatarle Panamá a Colombia y en 1905 montan protectorados en República Dominicana, Nicaragua y Haití. Es la época en que aparece peyorativamente la figura de las Banana Republics. El objetivo era absolutamente claro en términos geopolíticos y de control territorial: el Pacífico y el Caribe.
En 1898 no se anexaron a Cuba porque los remolacheros sureños no dejaron, porque consideraban que el azúcar de Cuba era competencia del azúcar que se sacaba de su remolacha. Los médicos también se mueven. Estas son la movilización de fuerzas de tierra, mar y aire de Estados Unidos hacia el Golfo Pérsico de manera constante. Esta es la ecuación del Pacífico, cuál es la presencia militar de Estados Unidos en el Pacífico, teniendo como epicentro, pues obviamente a Hawái y a sus aliados en la costa, las bases militares norteamericanas alrededor del mundo. Casi 850 bases, pilas. Es que para ejercer y decir que soy imperio, tengo que actuar como tal. Muy bien. Esta es la presencia militar de Norteamérica en el mundo. Estos son datos, digamos, que son los de circulación pública. Obviamente habrá datos. Esta es la red internacional del ejército estadounidense y la ubicación de las bases militares, la distribución bajo otra perspectiva de los comandos militares. Y estos son algunos pensamientos de norteamericanos sobre sí mismos. Párenle bolas que tienen su encanto. Dice Jefferson, el pueblo norteamericano es el pueblo elegido por Dios. Dice Melville, nosotros los norteamericanos somos un pueblo particular, un pueblo elegido, el Israel de nuestro tiempo. Llevamos sobre nuestros hombros el arca de las libertades. Dice Nixon, Dios está con América. Dios quiere que América dirija el mundo. Dice Beveridge en 1898, esto es muy ilustrativo. El comercio mundial debe ser y será nuestro, y nosotros lo controlaremos. Surcaremos los mares con nuestra marina mercante, construiremos flotillas a la altura de nuestra grandeza, tendremos grandes colonias gobernadas por ellas mismas, donde flameará nuestra bandera, trabajarán para nosotros y jalonarán nuestras rutas comerciales. Nuestras instituciones seguirán nuestro estandarte sobre las alas de nuestro comercio y el derecho norteamericano. La civilización y la bandera norteamericana llegarán a nuestras costas, hasta este momento sangrientas y desoladas, pero que gracias a Dios serán muy pronto de Tocqueville. No conozco otro pueblo en donde el amor por el dinero tenga un lugar tan grande en el corazón de los hombres. Un pueblo de aventureros y especuladores. Lo dice Alexis de Tocqueville. Dice John Rockefeller, Dios es quien me ha dado la fortuna. El poder de ganar dinero es un don de Dios. Habiendo recibido este don, estimo que es mi deber ganar todos los días más dinero y emplearlo para la humanidad según el modo que me dicte mi conciencia. John Rockefeller. Dice Jefferson, vean qué belleza. Pienso que las instituciones bancarias son más peligrosas para nuestras libertades que ejércitos enteros listos para el combate. Si el pueblo americano permite un día que los bancos privados controlen su moneda, los bancos y todas las instituciones que florecerán en torno a los bancos privados privarán a la gente de toda posesión, primero por medio de la inflación, enseguida por la recesión, hasta el día en que sus hijos se despertarán sin casa y sin techo sobre la tierra que sus padres conquistaron. Acuérdense de la Gran Depresión, esas burbujas inmóviles, todas las cosas miedosas que han sucedido. Dice Taft, en su momento secretario de Estado, no está lejano el día en que tres banderas de barras y estrellas señalen en tres sitios equidistantes la extensión de nuestro territorio, los Estados Unidos. Una en el Polo Norte, otra en el Canal de Panamá y otra en el Polo Sur. Lo simpático es que esto fue dicho antes de que Panamá se independizara con la ayuda norteamericana y fuera cercenada de Colombia. Dice el documento Wilson, presidente. Como el comercio no conoce fronteras nacionales y los fabricantes quieren al mundo como mercado, la bandera de esta nación deberá ir tras ellos para echar abajo las puertas de las naciones que no quieran abrirse. Los ministros de Estado deberán salvaguardar las condiciones que hayan obtenido los financieros, aun cuando haya que arrollar la soberanía de naciones que no quieran someterse de buen agrado. Creo que es lo suficientemente claro y explícito. Informe del Consejo de Seguridad Nacional en 1999. Estados Unidos seguirá teniendo un interés vital en asegurar el acceso a los suministros de petróleo del exterior. Debemos mantenernos conscientes de la necesidad de estabilidad y seguridad regionales en el área clave de producción,
a fin de garantizar nuestro acceso a estos recursos, tanto como a su libre circulación. Estamos hablando del Golfo Pérsico y de los países de Medio, África y Oriente Asiático. Dice un pensador norteamericano pragmático, Covey: no debemos centrar nuestros esfuerzos en lo que nos preocupa, sino en aquello en lo que podemos influir. No podemos situar nuestro foco en los defectos de otros, en los problemas del medio y en las circunstancias sobre las cuales no tenemos ningún control, y dedicarnos a culpar y a acusar. Debemos centrar nuestros esfuerzos y dedicarnos a las cosas respecto a las cuales podemos hacer algo. Decía Lincoln: la manera más confiable de predecir el futuro es crearlo, creando. Esto, que es una cosa extraña, apareció en una serie de textos escolares de los 80 en Norteamérica, donde, según el texto, la Amazonía pertenecía a los Estados Unidos. Muy bien. Ahora, durante el siglo XX y XXI, los desafíos norteamericanos han sido enormes. Primero, sin querer queriendo, teniendo que participar en la Primera Guerra Mundial. Segundo, sin querer queriendo inicialmente, pero después queriéndolo y necesitándolo, participando en la Segunda Guerra Mundial. Y de ahí en la Guerra Fría con su contraparte, la Rusia, que fue su aliado en la Segunda Guerra Mundial, pero que por Segunda Guerra Mundial, después de la cumbre de Yalta, se organiza alrededor del Pacto de Varsovia y aparece la Unión Soviética. Después viene en medio de esa Guerra Fría el apoyo de Rusia a sus amigos, de Estados Unidos a sus amigos, peleando en sus territorios, no en los propios, tratando de imponer cada uno su forma de ver el mundo y su gobierno. También hubo un conflicto interno tenaz en el decenio de los 60, que fue la lucha de los afrodescendientes por los derechos civiles. Gracias a Kennedy y a su sucesor, el presidente Johnson, se lograron establecer igualdades, porque es que hasta los 64, 65 pilas, eso parece que fue muy lejano, pero es que no fue antier, eso fue hace 60 años. Los negros en Estados Unidos no tenían derecho y no podían ni votar. Posteriormente, ya en el siglo XXI, aparece una figura bien compleja, que es la aparición del terrorismo y la primera vez que Estados Unidos es atacado en su territorio. Las Torres Gemelas, lo que llevó a la explicitación e implementación de una estrategia que se llamó la guerra preventiva, liderado por el presidente Bush hijo. Muy bien. La política exterior de los Estados Unidos pues es permanentemente participativa, apoyando a sus aliados, pero siempre poniendo sus intereses de por medio. Y esto no lo digo con ningún tipo de apasionamiento, no, es que es lo normal dentro de cualquier país. Esta es una figura de la lucha por los derechos civiles y obviamente la figura de Martin Luther King, el mártir y el desarrollador de toda esa estrategia de igualización de los derechos en Norteamérica. Muy bien. Esto es la intervención de Estados Unidos a través del mundo desde 1945, o sea que fíjense que no ha estado quieto, no ha estado quieto, el poder se tiene que defender y consolidar. Aquí hay una cronología de los hechos históricos de Estados Unidos de 1492 al 2016 con los últimos acontecimientos. Uno de los aspectos fundamentales de Norteamérica como imperio es su proceso económico, lo cual lo ha llevado a ser potencia mundial, gracias a que ha tecnificado e intensificado el uso de sus recursos y ha sabido buscar en otros territorios aliados o mercados que le permiten hacer fluida su actividad de oferta y de demanda. Hay una serie de indicadores que los pueden conseguir en cualquier parte, pero que básicamente lo que dice es que es un país, primero, muy endeudado, segundo, de gran iniciativa, de gran apoyo al capital privado, al emprendedor, a quien quiere ser gestor de negocios, a partir de un concepto de respeto por lo tributario. Es una economía que obviamente tiene sus vaivenes porque está afectada por todos los escenarios posibles en el mundo.
Recuerden que hace poco estábamos mirando que había un principio que decía que Estados Unidos mirará con interés aquellos lugares donde se produce el petróleo, porque mientras el petróleo sea la savia, la linfa que alimenta el aparato económico mundial, pues hay que controlarlo. Y eso pues obviamente es lo que él está haciendo. Hoy la economía americana es la primera del mundo. Las grandes empresas del mundo son de Estados Unidos en términos de alimentación informática y televisores. Eso no quiere decir que no tenga competencia. Hoy en términos de desarrollo tecnológico, una China, por ejemplo, está caminando a pasos agigantados. La idea es que las economías del mundo van creciendo y Estados Unidos ha tratado de hacer el esfuerzo por sostenerse. Una cosa es cuando yo ya llego a una vara muy alta y sostenerla. Otra cosa como China es que está construyendo desde sus bases y está teniendo un crecimiento desmesurado. Primero, pues como para desatrasarse. Y segundo, para mantener un equilibrio y un nivel de competencia a nivel de mundo. Ahora bien, hoy se habla de los diferentes sectores que de alguna manera influyen en la economía norteamericana. Estamos hablando de tecnología, salud, finanzas, consumo discrecional, consumo básico, energía, industriales, materiales, bienes raíces, servicios de comunicación y servicios públicos. Ahora bien, en su sector primario, el sector primario norteamericano, la agricultura es uno de los más avanzados del mundo, mucho más que Europa en términos de agroindustria, con todos los costos asociados en términos ambientales, por el uso intensivo de abonos, de insecticidas y de agua. Muy bien. La industria, pues abarca una amplia variedad de actividades esenciales para el desarrollo económico, como la fabricación de maquinaria, transporte, infraestructura, logística y sobre todo conocimiento. En el sector terciario se habla de multinacionales que están en todo el mundo y que giran alrededor de las líneas más avanzadas de tecnología, sobre todo en semiconductores, en términos de telecomunicaciones, de software, de logística. Ahí vemos la descripción de alguno de ellos. De todas maneras, por ahora seguimos insistiendo, el petróleo condiciona muchas de estas actividades. Entonces uno tendría que mirar, ¿y qué pasa si nos quedamos sin petróleo? ¿Y qué pasa si hay una crisis energética? ¿Y qué pasa si hay una guerra? Listo, esos son los escenarios que hay que construir cuando uno trata de mantener el liderazgo en el mundo. Estados Unidos crece, está endeudado, pero sigue creciendo. Hay figuras proteccionistas como las que veíamos al comienzo de la presentación, que se hablaban desde 1850, 1860, y que hoy el actual presidente está tratando de reivindicar para volver a proteger los sectores sobre los cuales hay intereses y que tienen a China y a otros actores muy cerquita en términos de competencia. Fíjense que en términos de PIB, del 2021 con proyección al 2027, esta es una proyección del Fondo Monetario Internacional, Estados Unidos sigue ocupando el primer lugar. Aquí aparece el porcentaje del PIB, la contribución de cada uno de los sectores económicos. Aquí se habla de todo lo que son los grandes indicadores: crecimiento de PIB, inflación anual, tasa de desempleo y déficit público. La tasa de desempleo es otra cosa que muestra que la economía creciendo, y estos indicadores demuestran la solidez de la economía de Estados Unidos, que hemos aprendido que hoy está firme y que mañana no, a través del mundo y de cualquier país, porque las condiciones exógenas hoy tienen un alto impacto. ¿Cuáles son los socios comerciales más importantes de Estados Unidos? México, China, Canadá y otros países. Estados Unidos tiene varios tratados de libre comercio, y esto genera condiciones particulares. Hoy el sistema político gubernamental de Estados Unidos está muy metido en la economía, sobre todo porque su actual presidente, Donald Trump, es ante todo empresario. Aquí aparece la carátula de un texto escrito por él y un periodista que se llama El arte del trato, o sea, cómo negociar. Lo recomiendo para que lo lean y podamos entender sin sorpresas cuál es la estrategia que utiliza el presidente Trump para sus negociaciones. Esta es la forma como se busca el equilibrio de poderes en Estados Unidos a través de la separación de poderes.
con un sistema político hasta el momento sólido e imparcial, con un sistema electoral reconocido, con un procedimiento para las elecciones predefinido, respetado, tanto para el legislativo como para el ejecutivo, y muestra ante todo una muy buena participación ciudadana con los compromisos de lo público. En términos de cultura, pues Estados Unidos ha sido un epicentro cultural de las figuras modernas en todos los ámbitos. Tiene sus fiestas nacionales como el 4 de julio, el Día de la Independencia, el Día de Acción de Gracias, que es el último jueves de noviembre, y así sucesivamente. Esto hace parte de la cultura tradicional norteamericana. Estados Unidos controla el 32% de la tierra en Estados Unidos, uno de los países más armados del mundo. En 1820 uno de sus presidentes creía que la tierra era plana. El 25% de la población apareció alguna vez en televisión. Nueva York en su momento fue comprada por $24 y al cambio actual serían $750,000. Estos son simplemente daticos ahí al margen. Hay una nación multicultural con una cultura multidiversa gracias a la inmigración, con una gran influencia en el mundo occidental, en pintura, escultura, cine, entretenimiento, música, literatura, filosofía. El deporte y la competitividad hacen parte de su idiosincrasia, el basquetbol, el béisbol, el fútbol americano, y en todo quieren ganar. Muy bien. La música ha tenido todos los géneros de la música orquestal, la ópera, la música de cámara, pero también el jazz, los blues, el rock con Inglaterra y todas las demás expresiones de la música. En ciencia y tecnología, pues desde Franklin y Jefferson, pasando por Thomas Alva Edison, pues lo que hemos tenido es grandes inventores, y se ha motivado en términos productivos que la gente investigue para ser mucho más productivo. Ejemplos como el barco a vapor, el telégrafo, la desmotadora de algodón, la segadora, el minicomputador, todas las fiestas hacen parte del acervo y patrimonio de inventario de inventos en Estados Unidos. La literatura también ha tenido sus expresiones y han sido reconocidos a través del mundo. Como ustedes pueden ver, hemos hecho un recorrido muy rápido sobre quién es hoy la potencia líder en el mundo. Habrá mucho por profundizar, mucho por investigar, y sabiendo que de todas maneras este Estado, que hoy es la potencia, que hoy es el imperio, no ha alcanzado todavía los 3 siglos como Estado-nación. O sea que tiene mucho camino por delante. Nos vemos en una próxima ocasión.